Hola a todos, este es el vídeo correspondiente al tema 4 del curso. En este tema vamos a ver los servicios relacionados con voz y texto que incluye Cognitive Service. Dejamos atrás los dos temas anteriores donde hemos visto más servicios relacionados con imagen, con el análisis de caras en el tema 2 y con el análisis en general de imágenes en el tema 3, y aquí nos vamos a centrar en servicios que analizan texto por un lado, que sería el servicio Text Analytics, servicios de traducción, que es el servicio Translator, y servicios relacionados con la voz, que serían los Speech Service. Estos son un poco los puntos que vamos a ver en este tema. Desde el punto 1 hasta el 5 están relacionados con el primero de esos servicios que os comentaba, que es el servicio de análisis de texto, Text Analytics. Es más o menos el servicio equivalente a Computer Vision, que lo que hacía era analizar las imágenes y darnos información útil de las imágenes, pero el equivalente en texto, ¿vale? Vamos a ver algunas características, primero las funcionalidades que nos ofrece, luego algunas características generales del servicio, y nos centraremos en tres de las funcionalidades que ofrece: el análisis de opinión, la detección de frases clave y el reconocimiento de entidades dentro del texto. En el punto 6 y en el 7 veremos un poco por encima otros dos servicios relacionados con la voz y el texto: el servicio de traducción en el punto 6 y todos los servicios de voz en el punto 7. ¿Vale? Tanto los servicios de traducción como los de voz son dos categorías muy amplias de servicios que vamos a ver simplemente a nivel introductorio, y utilizaremos en las demos una funcionalidad muy básica, ¿vale? Pues son servicios muy amplios que nos podrían llevar un tema entero cada uno, o incluso un curso entero alguno de estos servicios. Bien, comenzamos con el servicio de Text Analytics, que como os decía, que es el de análisis del texto. Dentro de las funcionalidades que ofrece, destacamos estas 5. ¿Vale? Veremos que hay alguna más después cuando veamos la documentación, pero vamos a destacar estas 5. La primera sería el análisis de la opinión, que es lo que se llama sentiment dentro del servicio, ¿vale? Lo que va a hacer esta funcionalidad es, a partir de un texto, clasificárnoslo por el sentimiento que se desprende del texto, y nos lo va a poder clasificar, como veis en el ejemplo de la derecha, en tres categorías distintas. Nos va a decir si expresa un sentimiento positivo, un sentimiento negativo o un sentimiento neutro, ¿vale? Esas son las tres opciones que nos va a dar, ¿vale? Esta funcionalidad nos va a ofrecer ese dato de sentimiento del documento con un porcentaje, ¿vale? Nos va a dar un porcentaje de confianza de esa clasificación de si el texto es positivo, es negativo o es neutro. Además del dato para el documento en general, nos va a dar el dato para cada una de sus frases, ¿vale? Nos va a dar un valor, por un lado, para el documento, y luego cada una de las oraciones que tiene ese texto nos va a decir si es positiva, negativa o neutra, ¿vale? Si el documento está mezclando opiniones o frases positivas y frases negativas, al documento en global le va a dar este cuarto valor que aparece aquí, que es mixed, ¿vale? Como una mezcla. No puede saber si es positivo o negativo porque va encontrado frases positivas y frases negativas, ¿vale? Entonces, por eso utiliza este valor mix al documento, ¿vale? Lo podríamos tener a nivel de documento. En las frases nunca lo vamos a tener porque van a ser o bien positivas o bien negativas. Bien, la segunda de las funcionalidades es la extracción de frases clave, ¿vale? De palabras o grupos de palabras clave, que lo que va a hacer es, a partir del texto, extraernos unas etiquetas, unas palabras, ya os digo, pueden ser grupos de varias palabras, que detecta que son importantes dentro del texto, ¿vale? Que nos serviría un poco para hacer esa nube de etiquetas relacionada con el texto, ¿vale? Sacar un poco los temas que se están tratando en el texto. Por ejemplo, pues en este texto de aquí, como ejemplo, nos obtiene todas estas frases clave, palabras o grupos de palabras clave, ¿vale? Relacionados. La tercera funcionalidad es una funcionalidad sencilla, ¿vale? Que sería la detección del idioma. A partir del texto simplemente nos va a decir en qué idioma está escrito ese texto, ¿vale? Con un nivel también de confiabilidad. Esta funcionalidad es capaz de detectar idiomas, incluso dialectos dentro de algunos idiomas, y tiene una lista de más de 90 o 100 idiomas distintos que puede detectar. Bien, la funcionalidad siguiente sería la del reconocimiento de entidades, ¿vale? Que lo que va a hacer esta funcionalidad es analizar el texto y extraer palabras o grupos de palabras que reconoce dentro de alguna entidad predefinida por el servicio. Por ejemplo,
en el texto que tenemos a la derecha, ha reconocido estas entidades y nos dice de qué tipo son las entidades. Por ejemplo, lugares, ¿vale? Una de las categorías o de los tipos de entidad que puede reconocer el servicio son lugares, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ha reconocido la ciudad de Nueva York, ¿vale? Están las siglas NYC y nos lo ha clasificado en la categoría lugar, location, ¿vale? Algunas de las categorías pueden tener subcategorías dentro, que es lo que pasa en el caso de la ciudad de Nueva York, que además de ser un lugar, nos dice que dentro de esa categoría lo clasifica en su categoría de lugares geopolíticos, ciudades, países, regiones, continentes, ¿vale? Ese tipo de categoría. Hay una lista de distintas categorías que el servicio es capaz de reconocer, que la tenemos en la documentación. Yo os pongo aquí una captura. Por ejemplo, es capaz de reconocer nombres de personas, tipos de persona lo llama, que sería un poco como puestos de trabajo, roles, ubicaciones o localizaciones, nombres de empresa, nombres de producto, direcciones de correo postal, que en principio solo reconocen las estadounidenses, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, URLs, direcciones IP, ¿vale? Fechas, ese es el tipo de cosas que va a poder reconocer, ¿vale? dentro del texto. Hay una funcionalidad específica, una subfuncionalidad relacionada con el reconocimiento de entidades que nos permite reconocer entidades con información de carácter personal. Es una funcionalidad separada, pero relacionada con esta, que nos permitiría determinar si hay información de carácter personal, ¿vale? Como por ejemplo, pues números de documento, números de tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, ¿vale? Números de pasaporte, DNI, ese tipo de cosas. Bien, y la última funcionalidad que vamos a destacar es la de las entidades enlazadas, que lo que va a hacer es, a partir del texto, si en el texto detecta que hay alguna entidad para la que nos puede ofrecer un enlace de Internet con más información, nos va a dar ese enlace. Aunque el nombre en inglés, veis, es muy largo, nos diría algo así como entidades enlazadas desde una fuente fiable de conocimiento. Algo así podríamos traducir, ¿vale? Lo que se refiere básicamente es a Wikipedia. Y lo que va a hacer es darnos enlaces a Wikipedia para las entidades que ha encontrado en el texto que piensa que puede ser relevante tener un enlace con más información, ¿vale? Estas son un poco las 5 funcionalidades que destacamos dentro de Text Analytics. De estas 5 vamos a ver un poco más en detalle ahora y en la demo 3 de ellas: el análisis de opinión, la extracción de frases clave y el reconocimiento de entidades. Bien, en cuanto a características generales del servicio, os pongo aquí que la funcionalidad, claro, no está disponible para todos los idiomas, porque al final el análisis tiene que tener en cuenta el idioma, ¿vale? Para detectar determinadas cosas. Entonces, el español está soportado por todas las funcionalidades, pero no todos los idiomas lo están. Cuando veamos la API, ¿vale? La API, cuando hagamos peticiones, las vamos a hacer de documentos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos analizar el sentimiento, en una petición que hacemos a la API, podemos mandar distintos documentos. Cada documento sería como un texto independiente. Cada uno de esos documentos que mandamos en una única petición, como mucho, podría tener 5120 caracteres, ¿vale? ¿Cuántos documentos podemos mandar en una única petición? Eso sí que depende de cada una de esas funcionalidades. Algunas tienen unos límites y otras tienen otros. Pero sí que todas, en general, no podemos sobrepasar 1 megabyte de texto, ¿vale? En el que mandamos en una única petición, ¿vale? Ese límite sí que es común para todas. Bien, y ya entramos a ver esas 3 funcionalidades que os comentaba que íbamos a ver con un poco más de detalle. La primera sería el análisis de opinión o sentiment, ¿vale? Esta sería la configuración que tendríamos que hacer en la petición. Veis que no tenemos parámetros. En las cabeceras, las habituales, el content type, que va a ser JSON, y la clave que obtendremos del portal de Azure. Y ya en el cuerpo lo que irá será en formato JSON toda esa colección de documentos que queremos mandar a analizar, de esos distintos textos que queremos mandar a analizar. En la respuesta lo que nos va a dar va a ser para cada uno de esos documentos el sentiment general del documento. Como veíamos, puede ser positivo, neutro, negativo o mix, mezclado, si en las oraciones hay un poco de todo, ¿vale? Hay positivos y negativos, y luego nos va a dar la puntuación que asocia cada una de esas posibles opiniones. Esta información nos la va a dar a nivel de documento y a nivel de oración para cada uno de los documentos que enviemos, ¿vale? Lo vamos a ver con un poco más de detalle en la página de documentación de la API, ¿vale? Que sería esta.
Veis que aquí tenemos todos los servicios que hemos comentado, ¿vale? Sentiment, el de las frases clave, ¿vale? Tenemos la detección del lenguaje. Hay algún servicio más que no hemos comentado, que se han introducido recientemente, ¿vale? Como por ejemplo uno para analizar en concreto textos médicos, ¿vale? Este que tenemos aquí abajo, que es un servicio asíncrono, que deberemos mandar una petición y luego recoger el resultado, como hemos hecho en otros servicios, ¿vale? Y tenemos también por aquí el que os comentaba de las entidades que contienen información personal, ¿vale? Que sería este de aquí, que aunque no está en la presentación, pues también se ha añadido un poco relacionado. Bien, si nos vamos a Sentiment, vemos un poco la estructura de la petición, tenemos la URL, como os decía, todas las cabeceras, todos los parámetros son opcionales, las cabeceras, el content type y la clave como habitualmente, y en el body vamos a tener esa colección de documentos. En este ejemplo solo hay uno, pero veis que es una lista que podría tener varios documentos, ¿vale? Cada documento tiene un identificador, le podemos indicar el lenguaje, pero es opcional, si no lo autodetectará, y luego tenemos el texto que se quiere analizar, ¿vale? En la respuesta lo que vamos a tener es para cada uno de esos documentos, como os comentaba, tendremos en primer lugar lo que son las puntuaciones de cada uno de los distintos sentimientos, ¿vale? Tenemos las puntuaciones y luego tenemos para cada una de las frases de respuesta, ¿vale? También las puntuaciones y nos sitúa, ¿vale? Nos va a situar la frase en el texto. Con el offset nos dice dónde empieza y con la longitud nos dice el texto que ocupa, ¿vale? Y aquí tendríamos también el texto que tenemos, ¿vale? También nos puede dar información de relación, ¿vale? Entre las distintas partes del texto, pero eso en principio no nos va a interesar, ¿vale? Esto es un poco el funcionamiento de Sentiment. Bien, el siguiente servicio sería el de las frases clave. La configuración de la petición es exactamente igual, con las mismas cabeceras y los documentos en el cuerpo exactamente igual, y nos va a devolver para cada uno de los documentos las frases clave, una lista simplemente de esas palabras o grupos de palabras que ha detectado, ¿vale? Si lo vemos en la documentación, ¿vale? Vemos que tenemos la misma configuración en la petición. En este ejemplo nos pone varios textos, ¿veis? Cada uno puede ser de un idioma distinto, no hay ningún problema. Y en la respuesta nos va a dar para cada uno de esos documentos esa lista de frases clave, ¿vale? Donde tendríamos las frases que ha detectado. Bien, y la última funcionalidad que vamos a ver de Text Analytics, ¿vale? Sería el reconocimiento de entidades. La petición se configura igual. En la respuesta lo que vamos a tener es esta lista llamada Entities para cada uno de los documentos con esas entidades reconocidas. Para cada una nos va a dar la categoría y subcategoría en caso de que aplique, y luego también esa posición dentro del texto, como hemos visto con alguna de las otras funcionalidades, ¿vale? Vamos a ver en la documentación el reconocimiento de entidades. Lo tendríamos aquí el servicio. Tenemos la misma petición, ¿vale? Con los tres textos, los tres documentos, y tenemos aquí la lista de entidades que ha reconocido, ¿vale? Para cada entidad, categoría y si aplica subcategoría, nos da también un nivel de confianza y la posición de ese texto dentro del documento, ¿vale? Y tendríamos aquí la respuesta. Aquí vemos uno que tiene su categoría, ¿vale? Que es un lugar que nos lo clasifica en la subcategoría de geopolítico, ¿vale? Porque es la ciudad de Seattle. Esas serían un poco las tres funcionalidades básicas que vamos a ver de Text Analytics y que vamos a utilizar en la demo. Como os decía, a partir de ahora lo que vamos a ver es el servicio de traducción, translator, y los servicios de voz, que son dos grandes categorías de servicios en realidad, ¿vale? Son servicios complejos que tienen muchísima funcionalidad dentro, mucha potencia, pero que vamos a ver de forma muy básica, ¿vale? Simplemente para que nos hagamos una idea de lo que pueden dar de sí y cómo utilizaríamos una funcionalidad muy básica, ¿vale? En primer lugar, el servicio de traducción, translator. Este servicio se compone de tres subservicios. El primero, más sencillo, sería la traducción de texto, que lo que nos va a permitir es traducir texto plano, ¿vale? Este es el que veremos nosotros en la demo.
Dentro de él, además, nos permite distintas cosas, como por ejemplo la transliteración, que sería el cambiar de un alfabeto a otro, ¿vale? No solo traducir, sino hacer también un cambio de alfabeto. Tiene también capacidades de diccionario, por ejemplo, para buscar sinónimos o antónimos de una palabra. Detección automática de idioma o medir las longitudes de los textos, ¿vale? Todo eso dentro del servicio de traducción de texto plano. Luego hay una funcionalidad muy interesante en Translator, que es la traducción de documentos. Esta funcionalidad nos va a permitir traducir un documento que no está en texto plano, sino que está en algún formato. Por ejemplo, un PDF, un HTML, un documento de Word, ¿vale? Lo va a traducir y el resultado, lo que nos va a dar como resultado, es un documento exactamente con el mismo formato, el mismo HTML o la misma estructura de documento en PDF, ¿vale? Pero con el texto traducido. Y luego, por último, tenemos también la opción de hacer una traducción personalizada, que sería algo así como lo que hacíamos en Custom Vision con la detección personalizada de imágenes, ¿no? Para nuestro dominio, para nuestro caso, problema que tenemos que resolver, pues tenemos también esa opción en el servicio de traducción, donde podríamos entrenar un modelo para que conozca palabras que no son palabras de uso general y que el servicio de traducción general no va a traducir bien, ¿vale? Entonces le daríamos nuestras palabras que queremos y la traducción que tiene que hacer, ¿vale? Todo esto son las capacidades del servicio de Translator. Este servicio tiene una particularidad con respecto a los demás, ¿vale? Que no tiene SDK. No se ha desarrollado un SDK para este servicio, ¿vale? Por lo que vamos a tener que hacer obligatoriamente llamada a la API REST. Os dije que como norma general íbamos a utilizar el SDK para no complicar mucho el código de las demos, porque lo que me interesa es más que conozcamos los servicios y no tanto que nos paremos en particularidades de un lenguaje o de otro, pero en este no vamos a tener más remedio que hacer la petición directamente a la API REST, ¿vale? Entonces el código será un poquito más grande, tenemos ejemplos también en la documentación para distintos lenguajes. No está mal porque vemos un poco la opción, ¿vale? Vamos a ver, a probar que se puede hacer y que no pasa nada, que tampoco es tan complejo hacer una petición directa a la API REST, aunque el SDK obviamente nos simplifica bastante la vida, ¿vale? Entonces, en este caso, no hay SDK para ningún lenguaje, todos tenemos que ir a través de la API REST, ¿vale? No hay otra alternativa. ¿Vale? Esto pasa un poco, por daros un poco la explicación, ¿vale? Cognity Service es un grupo de servicios que se ofrecen juntos porque la funcionalidad es un poco similar, todos van orientados en general a ofrecer capacidades de inteligencia artificial preconstruidas o más o menos ya hechas, pero el origen de los distintos servicios es muy diferente dentro de Microsoft, ¿vale? Casi todos están desarrollados por los centros de investigación de Microsoft, que los tiene repartidos por distintos sitios del mundo. Entonces, el origen primigenio de estos servicios está en esos centros de investigación y no había como una coordinación entre ellos. Realmente han ido naciendo un poco por separado. Entonces, se han integrado bajo un paraguas comercial, podríamos decir, que es Cognitive Service, pero todavía no hay una homogenización ni en cuanto a la forma de utilizarlos, a los SDKs o incluso a la documentación, no es del todo homogénea en todos los servicios, ¿vale? Cuando hagamos la petición a este servicio de traducción, ya os digo, a la funcionalidad básica que nosotros vamos a utilizar, que simplemente mando un texto plano y lo recibo en otro idioma, la configuración de la petición será esta, ¿vale? La petición tendrá como parámetros el lenguaje origen en el parámetro from, que es opcional, se puede detectar también automáticamente, y luego habrá uno o más parámetros to con los idiomas a los que queremos traducir. ¿Vale? Hay que indicar también la versión de la API, que nosotros utilizaremos la 3.0, que es la última que hay, las cabeceras habituales, content type y la clave, y luego en el cuerpo le pasaremos la lista de todos los textos que queremos traducir, en formato JSON, como mucho 100 textos distintos, en total 10.000 caracteres. En el resultado, en formato JSON, nos dará el texto traducido y en el to nos indicará a qué idioma, ¿vale? Como podemos pedir varios idiomas, pues nos lo indica también en la respuesta qué texto está traduciendo. Bien, si nos vamos a ver la documentación de esta API, veremos también que la documentación es diferente, ¿vale? No tenemos la misma estructura de documentación que hemos visto en Text Analytics o en todos los servicios relacionados con imagen, sino que tenemos una estructura más parecida a la documentación, ¿vale? Esta sería la documentación de la API de traducción y dentro de los distintos servicios que tenemos aquí, el básico que nosotros vamos a usar es Translate. Vemos aquí que están las otras opciones, ¿vale?
nosotros vamos a utilizar el servicio de Translate, ¿vale? Si entramos a la documentación de este servicio de Translate, es que la pinta es distinta, ¿vale? De la documentación, pero vamos a tener la misma información, la URL a la que tenemos que hacer la petición, todos los parámetros, ¿vale? Cómo montamos la solicitud, ¿vale? Los textos y también las respuestas, ¿vale? Que nos van a llegar. Por ejemplo, un ejemplo de respuesta que tendríamos aquí con la lista de traducciones, el texto traducido y el lenguaje al que nos traducen, ¿vale? Entonces ya os digo que la documentación está, pero es un servicio un poco al margen de los demás, ¿vale? Es un servicio que va un poco por otro lado. Para acabar el tema, vamos a hablar de los servicios de voz, que como os decía anteriormente es otra gran categoría dentro de estos servicios de voz y texto, ¿vale? Los servicios de voz se engloban todos dentro del nombre de Speech e incluyen distintas funcionalidades. Las más sencillas, que son las que utilizaremos nosotros en las demos, ¿vale? Van a ser las de pasar de voz a texto y de texto a voz. ¿Vale? Pasar de voz a texto pues consiste en, a partir de un audio, de una fuente de audio con voz hablada, vamos a transcribirlo a un texto escrito, ¿vale? Dentro se ofrecen algunas posibilidades, como por ejemplo la utilización de esa transcripción en tiempo real, incluso el poder entrenar modelos de habla personalizada, ¿vale? Para que nos reconozca, por ejemplo, determinadas voces que hablen con un acento especial y que igual al servicio general le pueda costar, ¿vale? O palabras que la pronunciación sea un poco rara y que al servicio general le pueda costar, pues podemos crear nuestros propios modelos personalizados. La funcionalidad de texto a voz sería la opuesta, que consistiría en la sintetización de voz a partir de un texto, ¿vale? A partir de un texto escrito vamos a poder crear esa voz hablando ese texto, ¿vale? Aquí también tenemos distintas posibilidades de configuración, ¿vale? Para crear voces personalizadas por nosotros. Podemos elegir entre distintos tipos de voces, masculinas, femeninas, más rápidas, más lentas, con más énfasis, con menos énfasis, ¿vale? Como más serias. Hay como distintas opciones para configurarlo, ¿vale? Ya os digo que en la demo nosotros haremos uso de estos dos servicios a nivel básico, ¿vale? De pasar de voz a texto y de texto a voz. Luego dentro de Speech también se incluye un servicio de traducción directa de voz, es decir, pasar directamente de una fuente de audio de entrada en un idioma a una fuente de audio de salida en otro idioma distinto, ¿vale? Sin tener que pasar nosotros por texto. Por debajo obviamente va a utilizar las capacidades de translator, ¿vale? Del servicio anterior, pero lo va a hacer directamente por nosotros. También está la posibilidad de utilizar un servicio de reconocimiento de la persona que habla, que sería algo así como equivalente a lo que hacíamos en el tema de Face, ¿vale? Que veíamos que podíamos reconocer a la persona que había en una imagen a partir de su cara, pues lo podemos hacer también entrenando a un servicio que reconozca el hablante, ¿vale? A partir de las características de la voz del hablante. Y por último, también dentro de Speech se incluyen algunas funcionalidades para hacer asistentes de voz o aplicaciones con una interfaz de usuario por voz, controlada por voz, ¿vale? Pues podríamos hacer interfaces tipo, no sé, tipo Alexa o ese tipo de cosas, ¿vale? Utilizando algunos servicios de este grupo llamado Speech. A la hora de utilizar los servicios de voz, como hemos comentado, tendremos, depende del servicio, o bien origen o bien destino, será audio, será voz, ¿vale? Entonces, la API nos va a permitir que cuando tengamos como origen de la funcionalidad la voz, provenga de distintas fuentes, ¿vale? Va a poder provenir directamente del micrófono, que lo veremos en la demo, ¿vale? Como podemos hacer que directamente del micro sea el origen para el servicio, ¿vale? Sin necesidad de nosotros almacenar ni tratar esa fuente de audio que proviene del micrófono. También podríamos utilizar un fichero, ¿vale? Que en principio es WAV. Se pueden hacer transformaciones para soportar otros formatos, pero en principio es el formato WAV el que acepta por defecto. O podríamos también utilizar directamente un stream en memoria, ¿vale? Un flujo de datos binarios que representen ese audio que tengamos en memoria o que nos haya llegado de otra aplicación o de otro servicio. En la salida de forma equivalente. Los servicios que vayan a producir audio lo podrán hacer directamente a los altavoces del equipo,
lo podrán hacer a un fichero o lo podrán hacer a un string de memoria para a partir de ahí ya nosotros pues almacenarlo, subirlo a un servicio de almacenamiento en la nube o transmitirlo a otro servicio o lo que necesitemos hacer, ¿vale? Este es el funcionamiento o la idea un poco general de los servicios de voz. Ya os digo que nosotros vamos a utilizar solo la funcionalidad básica de texto a voz y voz a texto. Este servicio, al contrario de lo que pasaba en Translator, que os comentaba hace un momento, solamente se puede llamar por API REST, pues aquí casi pasa lo contrario. Tenemos la API REST, pero en este caso se recomienda encarecidamente utilizar el SDK, ¿vale? Microsoft nos va a recomendar utilizar el SDK. Incluso hay pequeñas funcionalidades que solo las podemos usar por el SDK, ¿vale? Entonces, como es un servicio muy orientado a utilizarlo por el SDK vamos a ver que no es como el del resto de servicios, vamos a tener un SDK mucho más homogéneo entre lenguajes, muy actualizado para todos los lenguajes, incluso lo vamos a tener disponible para lenguajes para los que hasta ahora no hemos tenido SDK, ¿vale? Entonces, este servicio Speech lo utilizaremos siempre a través del SDK, ¿vale? Sea un poco la situación que sea. Como siempre os dejo un poco los recursos que tenéis también enlazados desde la página del curso. Los vemos brevemente, ¿vale? En el navegador. En primer lugar tendríamos lo que es la página un poco comercial, de marketing, que os digo siempre, del servicio de Text Analytics, ¿vale? Este servicio de análisis de texto. Como veis, esta sería su página comercial, donde nos cuentan un poco las capacidades del servicio, lo que da de sí, ¿vale? Un poco algunos ejemplos, casos de uso, y desde aquí, ¿vale? Podemos ir a la documentación del servicio, ¿vale? Podríamos ir directamente a lo que es la página que normalmente nos interesa más, que es la documentación del servicio. Vale, este servicio está sufriendo un poco de transformación, ¿vale? También esto es algo bastante habitual en los servicios, ya no solo de Cognity Service ni de Azure, sino en general en cualquier plataforma de nube pública, que es que los servicios cambian mucho, ¿vale? Los servicios se reagrupan, se cambian de sitio, se cambian de nombre, algunos servicios desaparecen, otros aparecen, cambios de versiones, cambios en la interfaz del portal, ¿vale? Esto es muy habitual en las plataformas de nube pública. Entonces, el servicio de Text Analytics lo están integrando dentro de un concepto más amplio a nivel de marketing, ¿vale? De cómo nos lo agrupan, de cómo nos lo vende Azure, que es Azure Cognitive Service for Language, ¿vale? Azure Cognitive Service para el lenguaje, ¿vale? Lo llaman un servicio de lenguaje. Veremos en la demo que a la hora de crear el recurso en el portal de Azure, el recurso se llama lenguaje, ¿vale? En lugar de Text Analytics, como se llamaba hasta ahora, se llama lenguaje. Pero luego la API, como hemos visto en la documentación, es Text Analytics, ¿vale? O sea, eso no cambia. Pero a nivel de cómo nos lo ofrecen, cómo nos lo muestran, ahora se llama Azure Cognitive Service for Language, ¿vale? En esta página de documentación tenemos las distintas funcionalidades que hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, la extracción de frases clave. Y si entramos ya nos llevará a una página más parecida a la que hemos estado viendo para el resto de servicios en temas anteriores, ¿vale? Veis que tenemos para este servicio concreto de extracción de frases clave, pues la documentación, el overview con un poco de qué va el servicio, los lenguajes soportados, tenemos el Quick Start con ese código un poco de inicio rápido, ¿vale? Y las referencias a la API, todo igual, solo que clasificado por las distintas funcionalidades, ¿vale? Esto sería un poco los recursos que tenemos para Text Analytics, ¿vale? Luego tenemos la parte de Translator, que tenemos igual su página un poco de publicidad marketing y desde aquí podemos ir a la documentación. En este caso, acordaros que no teníamos SDK, ¿vale? Por lo que las guías de inicio rápido, ¿vale? La guía de inicio rápido de traducción de texto, que es el servicio que nosotros vemos, ¿vale? Esta guía de inicio rápido, vamos a ver que para estos lenguajes de aquí nos va a dar código relacionado o para hacer la petición directamente HTTP, ¿vale? Una petición directa a la API REST, no a través de un SDK, ¿vale? Sería lo que tendríamos en esta página. Veis que tenemos, aparte, información general de Translator, nos han dividido la documentación por esos servicios que os decía, la traducción de texto plano, documentos, PDFs, HTML y el servicio de Custom Translator o traducción personalizada. Vale, ya por último tendríamos los servicios de voz, ¿vale? Igual, una página en la que nos presentan estos servicios, lo que dan de sí, y podemos acceder a la documentación,
que como os decía también hace un rato, aquí el SDK es muy importante. Entonces, desde el principio nos van a hablar del SDK y como vamos a ver, tenemos información de ese SDK para algunos lenguajes que, como os decía, no habían aparecido hasta ahora, como C++ o Objective-C o Swift para la plataforma iOS, ¿vale? Entonces, en este caso, nos tendríamos que ir a esta documentación de SDK, no a la de la API REST, ¿vale? Sino que nos centraremos en el SDK. Entonces, en los vídeos siguientes lo que veremos serán las dos demos, la primera centrada en Text Analytics exclusivamente, en la segunda demo veremos juntos tanto Translator como los servicios de voz de speech.